Vamos a aprovechar y confiando, como dice hermano, la palabra que no regresa vacía. Siempre la palabra va a traer algo a nuestra vida, sino en el momento que la escuchamos, en el momento que lo necesitamos. Por eso la palabra debe de no solo oírse, sino debe llegar, hermano, al punto de que nosotros tengamos la capacidad de guardarla. Porque usted no sabe ni yo sabemos cuándo vamos a tener que echar mano de ella. Yo estaba leyendo Mateo capítulo 5 acerca de las enseñanzas de Cristo, del Señor. Y en las Biblias, por eso a veces hasta la titulación de las Biblias influye mucho, porque mire, aquí en la de las Américas dice enseñanza de Jesús sobre la venganza. No sé cómo está la suya titulada, pero se está refiriendo a la necesidad, hermano, de no detenernos en el camino. Pero déjenme trasladarlo, tal vez voy a buscar el texto 45, el del capítulo 5, el verso 45. Posteriormente al texto ese que está titulando, o esa porción que está titulando enseñanza sobre la venganza, Jesús está enseñando sobre la venganza. Después viene la enseñanza sobre el amor y su recompensa. Entonces dice en el 43 del capítulo 5, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿O no hacen también así lo mismo los recaudadores de impuestos? Si saludáis solamente a vuestro hermano, ¿qué hacéis más que otro? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En esta versión que traigo, hermano, cambia un poquito el texto. Dice 42 y 43, 42 al 44, dice, a quien te pide, dale, y a quien quiera pedirte un préstamo, no le des la espalda. Es decir, que si usted hoy quiere pedir un préstamo, o le van a pedir préstamo, no vaya a dar la espalda. No, mire, es delicado esto. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os odian. Y orad por los que os maltraten y persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover. Pero mire, el verso 47 es el que me interesa. Si tan solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Sed pues perfectos como perfecto es vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la idea que yo tenía, hermano, de entresacar estos pensamientos es
que Dios nos dé la gracia para interpretar qué es lo que realmente el Señor quiso trasladar. Porque, hermano, a veces predicamos sobre el Antiguo Testamento y no trasladamos bien los principios. Acuérdese usted que si el Antiguo Testamento no lo sabemos interpretar por el Espíritu, nos podemos volver muy legales, muy legalistas. Incluso yo venía pensando y venía platicando ahí con mi hijo. Nosotros los creyentes, hermano, tenemos atravesada en la cabeza la palabra ley. Y yo he estado cambiando ese concepto desde hace rato en mi mente, que no es solamente ley, sino es enseñanza. La enseñanza, lo que Dios enseña en las distintas épocas, dependiendo de las necesidades de cada quien. Entonces, se nos enseñó a nosotros, hermano, que interpretar las enseñanzas de Cristo es todavía más complejo, porque Él era un parteaguas. Él estaba en medio de la ley y la gracia. Se estaba cerrando un periodo de tiempo y se estaba abriendo otro periodo de tiempo en donde se venía a interpretar de mejor manera lo que en los años se había malinterpretado. Y sabe que los que más, digamos, vamos a decirlo, incluyéndonos en el temor de Dios, los que a veces más tuercen la verdad son los que más la manejan. De donde salen las herejías a veces, hermano, es de las mismas iglesias. Delicado. Entonces, que Dios nos ayude, y esto lo digo porque estaba meditando en estos pasajes, y que el Señor me dé la gracia para interpretarlos de alguna manera sensata. Entonces, ahí el Señor, acuérdese que estaba buscando un texto, pero no lo está hablando Pablo acerca, hermano, de los que ya han alcanzado la madurez espiritual. Pero no se preocupe de eso. Pablo está hablando de la palabra madurez y hace relación con la palabra perfección. Cuando habla de perfección, él en otras versiones o en la de las Américas habla de ser maduro, llegar a dar una estatura, por lo que decía la palabra ahí que el Padre quiere que nosotros lleguemos a ser perfectos o a ser maduros. Ahora, cuando el Señor está hablando ahí acerca de la nueva enseñanza o la corrección que Él quería hacer, era porque, hermano, en el corazón del hombre, como yo lo intuyo, el hombre se había vuelto ya más vengativo, le daba más paso al odio, le daba más paso a la maldad ancestral que venía, como se dice, inoculada o sembrada en los genes del hombre. Y aunque el Señor se había ocupado de enviarles maestros, se había ocupado de mandarles enseñanza, no pudieron entender la enseñanza del Padre. En San Juan dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero ahí no se estaba refiriendo evidentemente solo a recibirlo a Él como persona salvadora. Más difícil entender el sacrificio de Cristo. Imagínense, si nos estaba refiriendo que no lo iban a recibir con el mensaje que Él traía, iban a rechazar el mensaje que Él traía. Porque Él venía a hacer, hermano, una obra de cancelación de pecado, cancelar el poder del pecado, en una obra de amor, en la que, hermano, tenía Él que dar su vida como cordero, dando un nivel que se le demanda casi solo a la iglesia final. Por eso es que usted mira
que a la iglesia final en Apocalipsis se habla mucho del Cordero, pero se está refiriendo, hermano, a una demanda de morir al ego, morir a todo lo que tenemos que morir para darle paso a la nueva vida y que la vida eterna comience a hacer algún efecto en nosotros. Entonces, ahí, por ejemplo, yo estaba leyendo, para entrar en materia, que el evangelio, hermano, debe de ser algo mucho más extraordinario. Se debe de salir del orden natural. Nos debería de llevar a hacer obras más fuera de lo normal, de lo que los hombres hacen, de lo que la gente hace. Pero no se está refiriendo a hacer obras, hermano, de infraestructura, sino se está hablando de el hacer de Dios o del obrar de Dios, o está hablando de la conducta del creyente. Por eso alguien me decía, hermano, que digamos, alguien quiso ir a conocer a Jesucristo, una persona incrédula de otra religión comenzó a investigar acerca de Jesucristo y le impresionó la vida de Cristo. Entonces dijo, yo quiero ir a conocerlo. Y el lugar, lógicamente, donde tenía, por todo lo que había leído él, que ir a averiguar y cómo conocerlo, era el lugar donde se predicaba de él, se enseñaba de él. Pero cuando llegó al lugar donde supuestamente tenía que conocerlo a través de las obras de las personas, se asustó, porque no vio nada de la vida de Jesucristo en las personas que decían conocerlo. Por eso es tan difícil, hermano, tal vez predicar esto, porque el evangelio de Cristo, el Señor, es muy demandante. Y que Él nos ayude. Gracias a Dios que nos consuela, porque nos deja al Consolador, al Ayudador, para que nosotros tratemos de ir dando la medida a medida que vamos entendiendo los principios de Dios. Entonces, se había dicho ahí, dice, ojo por ojo, diente por diente. Evidentemente el Señor ahí está hablando y está queriendo corregir la conducta, hermano, violenta y vengativa que se había anidado en el pueblo de Dios. Porque evidentemente no le está hablando a otros, a los suyos vino y los suyos no recibieron el mensaje, pero de todos modos Él trasladó el mensaje de parte de Dios. Cuando usted va a revisar ese texto, Mateo 5:38, habéis oído cuando lo oyeron. ¿Será que ellos lo oyeron y lo oyeron como Moisés lo enseñó, o lo oyeron ya con teléfono descompuesto, o cómo lo oirían? Acuérdese usted, hermano, que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es en la traslación de la verdad. Primero, saber si nosotros realmente recibimos la verdad como enseñanza, y segundo, si tenemos la capacidad de recibirla como verdad y trasladarla. Si nosotros no creemos la verdad, ¿cómo la vamos a trasladar? Entonces, cuando el Señor viene, obviamente usted lo sabe, pero es necesario repetirlo. Dice, habéis oído que se os dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo me puse a revisar, hermano, nada más el contexto de esos pasajes. Y si usted me permite buscarlos acá, se había enseñado desde los días de Moisés. En Éxodo 21:24 está legislando él y dice ojo por ojo. Si quiere buscamos mejor Éxodo 21:24. Voy a buscarlo acá en mi Biblia. 21:24 dice, obviamente, hermano, está queriendo corregir la naturaleza violenta, la naturaleza de homicidio que venía arrastrándose desde los días en que se abrió puerta
desde los días de Eva, porque acuérdese que la muerte, hermano, tomó forma en el hijo de Eva, en Caín tomó forma. Él fue el que se conoce como el primer violento. Entonces, para esos días, evidentemente, hermano, ya había que poner una norma, una enseñanza. Y entonces Moisés legisla al respecto, 21:20, y dice: si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive unos 2 días, no se tomará venganza, porque es propiedad suya. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza, porque es de su propiedad. Pues repito ahí. Dice: si algún hombre lucha entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. Bueno, se sabrían tribunales de justicia. Pero si hubiere algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Siempre me inquieta a mí eso, pues, ¿cuál era en sí la enseñanza? ¿Por qué el Señor legisló de esa manera? No sé cómo usted mira esa parte, pero yo siempre he dicho que uno aprende por experiencia propia. Y uno siempre que agrede a otro no cuantifica el daño que hace cuando está afectando a alguien fuera de su ser. Uno a veces grita, pero como uno es el que está emitiendo el grito, no se da cuenta del golpe que está pegando o lo que está recibiendo la persona. Porque acuérdese que, digamos, hasta en la forma en que se molía, por ejemplo, el trigo, había una enseñanza. Esto lo digo porque en las relaciones interpersonales hay emisión y recepción de espíritu, de vida, de principios en una relación. Entonces, digamos, el molino para hacer la harina tenía una piedra abajo y había otra piedra grande encima, la piedra de molino, y en medio de esas 2 piedras, que una se movía sobre la otra, se molía el trigo. De tal manera, hermano, que con una piedra que hiciera falta o se quitara la piedra de su posición, se dañaba la alimentación, se dañaba el pan, se dañaba el sustento. Pero eso es metafórico. Ahí está hablando del esposo y la esposa. Ahí está hablando, hermano, de cómo hay una parte receptiva y hay una parte que emite las cosas. Entonces, en la relación con las personas, por eso nada más, tal vez cuesta un poquito trasladarlo, pero la idea es que nosotros analicemos que a veces no solamente es lo que decimos o lo que hacemos, sino tenemos que pensar en la persona a la que de alguna manera podemos llegar a afectar si estamos pensando en el sentido de una relación personal. Aquí está legislando Moisés al pueblo, y usted mira que era literal, hasta que la gente experimentaba, déjeme decirlo en mi teología muy casera, alguien que, digamos, le había dado un golpe y le había sacado la muela a alguien, le tenían que dar el golpe de la misma manera para que sintiera lo mismo, para que se ejerciera
la justicia de Dios, porque implícitamente, por eso, hermano, en Israel habían ciudades de refugio, en donde en el momento en que alguien agredía a una persona y la mataba o la llevaba a la muerte injustamente, o mejor dicho, sí, la llevaba a la muerte sin querer haberlo hecho, entonces tenía derecho a irse a una ciudad de refugio y quedarse ahí hasta el tiempo en que el sumo sacerdote moría. Y él estaba sujeto a todo un examen, pero tenía que estar refugiado. Ahora, si lo hacía con alevosía, con ventaja, la misma enseñanza legal de Dios le demandaba la vida. Por eso tal vez cuesta un poquito trasladarla, a mí sí me ha costado, pero es que es interesante porque, hermano, nosotros cuando vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice que él no quería ser hallado en su propia justicia. Y al decir no ser hallado en su propia justicia, lo que está diciendo es: yo no voy a hacer justicia en mi manera de ser, aunque tenga los derechos, sino yo voy a dejar que sea el justo el que haga justicia cuando alguien daña a una persona. Pero tendremos la capacidad nosotros y tendremos la fuerza, estaremos empapados de la vida de Dios para dejar que Dios haga justicia. Estaremos creciendo y estaremos desarrollando al punto, hermano, de que si a usted o a mí o a cualquiera le hacen daño, usted va a esperar en Dios. Porque Dios es justo. Él es juez justo. Él sabe cómo trabajar con las deficiencias de las personas. Y como Dios no juzga, hermano, solo lo externo, sino Él, por eso cuando el Señor legisló en Israel, legisló por generaciones. Digamos, el pecado se contaba hasta la 4ª generación. Quiere decir que no era solamente el hecho, hermano, de penalizar a alguien, sino había que ir a investigar a veces por qué la persona tenía la forma de ser. Si en Israel, hermano, tenían ellos metido entre ceja y ceja que el hijo tenía que aprender del padre. O déjenme decirlo de esa manera, el abuelo le enseñaba al padre, el padre al hijo y el hijo a su hijo. Eso tenían ellos que hacerlo. Si iban en el camino juntos, tenían que enseñar palabra, tenían que estar cumpliendo con lo que Moisés les había trasladado. Entonces ellos tenían ese conocimiento. Pero ¿por qué le estoy tratando yo de dejar estas ideas? Porque quiere decir que cuando el Señor viene, encuentra una sociedad llena de venganza. Había una naturaleza vengativa. Y lo agravante, hermano, era que no era con los que no conocían, porque al final Él dice: si ustedes saludan a una persona, si ustedes saludan a alguien, ¿qué cosa tan extraordinaria hacen? Si eso lo hacen también los paganos, los gentiles, los que no conocen a Dios. Entonces a nosotros, ya viéndolo desde nuestro punto de vista, nos llaman a hacer obras extraordinarias, a llevar una vida extraordinaria. Por eso cuando Pablo comenzó a corregir todas las deficiencias de Corinto y comenzó a introducirse, hermano, en aspectos de pecado, dijo que habían cosas que ni mencionarlas, y habían cosas que ni siquiera en el mundo se hacían y que se habían infiltrado en la iglesia. Pues quiere decir, hermano, que el Señor a nosotros como iglesia, como cristianos, pues siempre nos va a poner una varita y nos va a estar demandando constantemente. Consolación. Tenemos a alguien que nos puede ayudar. Si lo queremos hacer por nuestra propia fuerza, vamos a terminar frustrados. Pero si nosotros nos rendimos delante del Señor, le clamamos, le lloramos, aprendemos, le pedimos que Él haga la obra, poderoso es Dios para transformar la vida nuestra y dar una estatura. Porque al final de cuentas, hermano, el crecimiento de la iglesia no se mide por cantidad de gente ni por dimensión de edificio. Los edificios se van a quedar. Se mide cuánto la palabra haya hecho
en nosotros. Al final, eso es. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque usted ve que ellos habían aprendido esa parte y el punto era que habían agarrado solo la parte, hermano, del derecho de justicia que ellos tenían, o el derecho a hacer justicia cuando alguien les hacía daño, pero se habían olvidado de lo esencial, que era buscar el amor de Dios. Por eso, si no hay amor, si no buscamos el amor, si no entendemos el amor de Cristo, si no le pedimos, y esto es bien práctico, hermano. Yo venía meditando, es práctico, pero no lo dejemos ahí nada más. Porque no se trata de volvernos almáticos, de volver nada más darnos abracitos y besitos, sino se trata de que nuestro carácter vaya siendo transformado. Usted no necesita, hermano, decirle a una persona que la ama. Usted de alguna manera puede demostrarle en determinado momento que la ama. Porque el amar a alguien implica muchas cosas, hermano. Es fuerte. Cuando ya nosotros nos ponemos en ese plano, nos quedamos faltos. Porque el amor no es una teoría, el amor son hechos, pues, en última instancia. Entonces, digo eso nada más porque entonces esa demanda ahí estaba y el Señor venía a corregir y a enseñar que debía de haber en el pueblo de Dios o en la enseñanza de Él algo mucho más extraordinario, fuera de lo común. Que haya una diferencia, hermano, entre el que conoce al Señor y el que no conoce al Señor. Ahora, ¿se acuerda usted que en una oportunidad yo lo trasladé de esta manera, pero lo deduje del principio de Pablo en Romanos 7:12? Si usted lee todo el capítulo 7 de Romanos, está refiriéndose al problema del pecado. Si quiere lo buscamos, Romanos 7. Está hablando del gran conflicto que uno tiene y Pablo lo explica y nosotros trataremos de entenderlo. Está haciendo una analogía tomada del matrimonio en sus primeros capítulos y después ya desarrolla el aspecto, hermano, de cómo la enseñanza de Dios nos va evidenciando a nosotros que lo malo no es la enseñanza de Dios, sino es la naturaleza que el hombre viene arrastrando. Porque en el verso 11 dice: porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Pregunta: de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser en extremo pecaminoso. Es complicado explicar ese texto. Una persona, hermano, que no tiene enseñanza, una persona que no sabe qué es lo malo, no se le puede demandar si no lo sabe. Pero al que ya sabe las cosas, Dios se las demanda. Por eso el Señor tuvo que tener un periodo de tiempo, hermano, en que el pecado reinaba y la muerte reinaba, hasta que vino Moisés. Por eso demandaron a Moisés, hermano, que subiera al monte y lo tuvieron 40 días discipulando y enseñándole la palabra para que a él la enseñara progresivamente. Hermano, cuando Moisés en Deuteronomio hace un resumen y termina casi haciéndole un reproche al pueblo, dice: ustedes se darán cuenta que la ley fue dada en el monte Sinaí, pero fue explicada, no recuerdo qué valle, la recibió él en un lugar, pero se las fue desmenuzando cuando él había bajado del monte. Entonces no se le puede demandar a una persona de la noche a la mañana que viva las demandas de Dios.
Y esto es bien importante en la iglesia, porque hermano, en la iglesia hay niños, hay maduros, pues hay gente también un poquito carnal, hay gente que no crece, pero hay gente que necesita ser enseñada. Más en estos tiempos. Entonces solo decía eso porque entonces la ley, dígase, enseñanza de Dios, no es mala, es bueno. Porque ¿de dónde sale la enseñanza? De un ser que es bondadoso, que es amoroso, que es santo, que es justo y que es bueno. Entonces no puede salir de él nada malo. Los malos somos nosotros. Nos hicimos malos o nos hicieron malos porque la maldad entró en nuestros genes. Por eso siempre hay que invertir valores. Uno a veces dice, ay, pero tan malo o tan mala que es fulana, uno juzga así, pero porque uno no ha sido confrontado con la verdad de su forma de ser. Hasta que a nosotros nos pasa algo, hasta que a nosotros nos sucede algo, hasta que Dios evidencia o manifiesta lo que somos, entonces tal vez todavía reconocemos verdaderamente quiénes somos. Por eso es un tema, esto es tema de moral espiritual, de moral y entenderlo. Entonces Pablo ahí está hablando, hermano, que la ley dice es espiritual, dice, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Si una persona, hermano, toda la vida ha estado pecando y pecando y pecando y pecando, y más si no tiene espíritu vivo, ¿qué se le puede pedir? Ahora, dígame usted, hermano, ¿por qué Pablo le dice a algunos en Éfeso, ustedes, hermanos, que están dormidos, de entre los muertos, levántense de entre los muertos para que les resplandezca la luz de Cristo? Está comparando al dormido con el que no conoce a Cristo casi. Por eso es tan delicado, hermano, no entender que el tema de salir del mundo como tal no es solamente para que usted y yo nos jactemos a la que espiritual soy, porque yo no voy a tal lugar o yo no hago esto. No es eso. Es sencillamente, hermano, porque nosotros somos absorbidos por ambientes espirituales. Júntese con un chismoso y cuando usted sienta se va a volver chismoso. Júntese con un estafador y cuando usted sienta va a agarrar ese carácter. O cualquier otra cosa, porque somos susceptibles de eso. Pero hermano, perdone, entonces está el Señor queriendo transformar nuestra vida, y por eso el planteamiento del Nuevo Testamento es: esto que yo estoy enseñando, estoy hablando en el nombre del Señor, no se podría vivir si el Señor no viene y hace un milagro en nosotros primero. Si Él no viene y nos cambia por pura gracia y nos hace nacer otra vez, aún nacidos de nuevo, hermano, necesitamos hacer actos prácticos de fe. Tenemos que aprender a morir a la carne, tenemos que aprender a morir a nuestros deseos, tenemos que aprender a morir a muchas cosas. Pero eso no nos da derecho a demandárselo a otro, porque nosotros vivimos para Dios. Si el siervo cae, para su Señor cae, y poderoso es Dios para levantarlo. Quítele el siervo. Si el cristiano comete un error, su vida es para con Dios. Claro, siempre vamos a afectar a los que nos rodean, y eso es lo que el Señor quiere corregir. Entonces, aquí dice, Pablo está enseñando que el hombre de alguna manera, hermano, tiene que ir cambiando su concepto de la enseñanza de Dios. La verdadera enseñanza, la buena enseñanza, solo puede venir de un Dios bueno. ¿Qué concepto tenemos de Dios? Entonces, ahí dice claramente que Cristo no vino, hermano, a abolir la ley, sino vino a darle la mejor interpretación. Vino a enseñar la mejor forma de vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y no es solo lo que está escrito, porque la parte complicada, hermano, es
¿cómo hacemos para que lo que está escrito tome vida en nosotros? El reino de Dios, dijo, está cerca. El reino de Dios está cerca, está al alcance. El reino de Dios podría ser una esfera en la que nosotros estamos incluso hoy, pero ¿cómo lo hacemos efectivo? ¿Cómo hacemos para verificar si el reino de Dios verdaderamente está llegando a nuestra vida? Uno, si miramos que tenemos una actitud de arrepentirnos, pero no, hermano, como le dijera algo, no, que usted siente, que usted experimenta verdaderamente que hay arrepentimiento en la vida. Usted dice, pero es que esto que me está pasando no es normal a la manera en que yo siempre he respondido frente a algo. Por ejemplo, cuando uno se convirtió, cuando venía, los que fuimos a dar una vuelta al mundo, no sé cómo decirlo, los que tuvimos un encuentro con el Señor y haciendo más grandes, cuando tuvimos la oportunidad de ser alcanzados por el poder de la salvación y la conversión, como que sentimos bien marcada esa diferencia. Pero eso, hermano, no le da derecho al que no tuvo la experiencia. Es que el arrepentimiento, hermano, no es solo para el que se fue a pecar. Por eso es que la iglesia, dentro de la iglesia, hermano, cuando uno ya pasa mucho tiempo y no va, entre comillas, a fumar, no hace esto, no va a las parrandas, se vuelve feo, se vuelve legalista, se vuelve demandador. No, si usted no va a hacer otras cosas, no le da derecho a demandarle. Usted tiene que respetar la vida de otra persona, porque cada quien tiene su propio trato para con Dios. Vivimos para Dios. Digo usted, yo, todos. Ese de usted es nada más por cuestiones de predicación, ¿verdad, hermano? Pero todos caemos en lo mismo. Entonces, Cristo vino a que la ley fuera llevada a su enseñanza plena. Por eso Moisés, hermano, tenía que ponerse velo. Y me imagino que en los días, hermano, comenzó a explicar y a explicar. Y él se lo trasladó a Aarón, y Aarón se lo trasladó a sus hijos, a los ancianos. Y hermano, hasta que llegaron algunos a comprender en esa época qué era lo que Dios quería. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Él venía a enseñar que la ley no, fíjese, sino que él venía a enseñar que la ley no era puramente una limitación, sino ahora él traía la ley de la libertad en el Espíritu. Por eso, hermano, no hay evangelio de bendición, no hay evangelio real si no dejamos que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestra vida. Porque es Él el que nos va a hacer, el que va a ser el regulador de nuestra vida. Si hacemos algo que le desagrada al Señor, Él nos va a indicar. Si hacemos algo que le agrada, Él también nos va a indicar. Porque para eso se quedó el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios puede estar ahí, pero tienen que haber hechos que lo que no se ve haga que ese reino se materialice. Si por el dedo de Jehová yo echo fuera demonios, si se ve que realmente el poder de Dios está fluyendo en la iglesia, pues tiene que haber un choque de entidades espirituales. Tiene que haber actitudes en nosotros, y eso, hermano, es bueno revisarlo en nuestro caminar diario. Usted puede hoy revisar y decir: Señor, ¿será que yo todavía tengo arrepentimiento? ¿O será que ya me endurecí? Todos esos detalles que es la vida diaria, es para que el reino, hermano, de Dios esté vigente en medio de nosotros. Si no, corremos el riesgo de volvernos personas nada más practicantes de una religión más. Que Dios nos ayude. Sino que venía a enseñar que la ley o la enseñanza era la del Padre, era para que el hombre se apartara para él y Dios lo tratara de una manera diferente. Dios le enseñara de una manera diferente. Por eso es que cuando él comenzó a hablar acerca, ya no le hablé de los otros Levíticos, pero ese texto resume la enseñanza de
el inicio fue tener el diente por diente, mano por mano, piel por piel, fractura por fractura. Mas esta enseñanza, fíjese, de esa enseñanza se aprovecha el maligno. Porque el hombre en sí no tiene justicia. ¿Cómo puede uno saber si está siendo justo en lo que está haciendo? El justo es Dios. Por eso es que yo puedo, hermano, tener derecho a juzgar a alguien, o tal vez hasta derecho de hacerle a alguien que sienta lo que yo estoy sintiendo, pero mejor cedo mis derechos para que sea Dios el que trabaje en una persona. No sé si me estoy dando a entender. Dice, esta es una enseñanza que el maligno puede trastocar. Por eso es que usted mira, digamos que uno cuando educa a sus hijos, ¿cómo contradecimos eso? Dice que la vara es para el muchacho. Entonces no es pecado que al muchacho que no obedece se le dé un subarazo. El pecado es con qué espíritu uno lo quiere corregir. Si usted o yo corregimos a alguien y abusamos, eso ya es otra cosa. Ahora, ¿sabe por qué es tan interesante esto, hermano? Porque estamos viviendo días en que ya la ley está siendo cambiada en todo sentido. Ya la ley la comenzaron a cambiar desde hace mucho tiempo, hermano. Ahora ya va con el cambio de leyes que van con respecto, hermano, al género de las personas. Hay lugares en el mundo, hermano, nosotros todavía para ellos vamos retrasados. Pero hay lugares en el mundo, hermano, en donde eso ya avanzó. Nosotros ya estamos en la prehistoria para ellos. Pero eso está caminando. Ahora, nosotros no vivimos bajo las leyes del mundo. Nosotros vivimos bajo las leyes del Espíritu. Dice, mire, puede trastocar si una persona, por ejemplo, hermano, trae ira, trae violencia en su ser interior. Va a tener, hermano, que tener balances de equilibrio para no destruir cuando él tenga autoridad o quiera corregir. Ese es el asunto aquí. Y yo digo que el Señor, eso era lo que veía. A ustedes se les enseñó esto, pero ya se pusieron a pensar que el balance de las cosas es el amor. Ya se pusieron a pensar que ustedes se quedaron demandando nada más a la gente y vengándose, haciendo su justicia, y la justicia en el nombre de lo que Moisés enseñó, pero no han tenido todavía la enseñanza, o no han tomado la enseñanza de amarme a mí para que yo sea el que les regule. Porque, hermano, yo siempre he dicho, no es qué le dicen a uno, sino cómo se lo dicen. A usted lo pueden estar regañando, pero si el que lo está regañando lo ama, usted le recibe lo que le están diciendo. Pero le pueden estar diciendo otra cosa, pero si no lo aman, problema. Los padres antes nos daban vara, y uno después de que le daban su varazo, feliz atrás de su mamá. A mí me daban vara porque eran bien chinche, pero uno estaba feliz. Pero ahora no es así la cosa. Eso ya quedó en el olvido. Algunos se hacen, dice, ¿por qué digo que el maligno se puede aprovechar? Porque mírelo cómo dice esta versión, dice, pero yo os digo, no resistáis al maligno. Yo no sé cómo dice su versión. Al contrario, si alguien te pegara, en una mejilla, préstale también la otra. Pero hermano, sinceramente, ¿cómo hacemos para vivir ese texto? Si a usted viene y le pega a alguien en una mejilla, ¿saca la otra? Solo que esté lleno del poder de Dios y exaltado. Pero ya ves que hasta en la Biblia digo, en las iglesias se oye el término de que, Señor, yo me voy a bajar de la cruz. Ni crucificados están.
Yo he oído mucho esa frase donde los pastores dicen: hermano, yo me voy a bajar de la cruz. Tal vez ni el que predica está crucificado juntamente con Cristo. Ahora, digo eso, por eso es que me cuesta a mí entrarle al asunto, porque hay que ponerle equilibrio a esto. Entonces, ahí dice: pero yo os digo, no resistáis al maligno, porque el maligno va a provocar y se va a esconder detrás de personas. A veces creemos nosotros que nosotros estamos haciendo justicia y tal vez nos están provocando algo. Esto es esencialmente, hermano, eso tiene que ver mucho con la esencia espiritual de la iglesia. ¿Cómo puede usted saber si alguien lo está provocando? O que el diablo está detrás de una persona. O, más fuerte, detrás de una hermana. O detrás de un hermano. ¿Cómo puede saber? Solo el Señor, ¿verdad? Al contrario, fíjese, si alguien te pega en la mejilla, préstale también la otra. Pero yo digo, ¿será que ahí no se puede enseñar? Lo que está diciendo, si realmente estás lleno del amor de Dios, si conoces a Jesucristo, puedes soportar el agravio. Aunque usted mire que le están diciendo las cosas en la propia cara y cree que le están engañando, usted sabe que no lo están engañando. Usted se queda firme. Usted espera en Dios. Porque sabe que después viene la otra parte, porque dice: y a quien te quiera pleitear contigo para quitarte la túnica. Porque eso habla, hermano, de despojarse. Ahí hay un proceso. Digamos, si alguien quiere tomar derechos sobre algo, sobre usted, entonces, o sobre uno, tendremos la capacidad de despojarnos nosotros de algo. A veces estamos ya tan dardeados, tan atacados, hermano, que nos cuesta despojarnos. Y es una maravilla cuando tal vez usted ya o yo o cualquiera de nosotros nos invadió una palabra, nos invadió algo, y hermano, no nos podemos despojar. Fíjese que el despojarnos a veces tiene que ver con la confesión. Yo veo que esa oración muchos no la aprendieron a hacer. Cuando uno, por ejemplo, se convirtió y lo inducen a que confiese sus pecados, eso es como dejar una ruta que después le tienen que explicar, de que cuando uno saca de su corazón lo que le está dañando, no solo está confesando, sino se está quitando una vestidura de maldad. Por eso la confesión, hermanos, renueva. La confesión libera, la confesión transforma. Entonces, cuando está hablando ahí esa parte, dice: si alguien te afrenta, eso todavía es más externo, pero el otro está diciendo: quítatelo, despójate, despojémonos de algo. Tal vez, hermano, estamos asediados por pensamientos e ideas, pero si usted tiene camino al altar, porque ese pasaje al final lo lleva a usted y nos va a llevar a mí, hermano, a no perder el poder de la verdadera comunión con Dios por medio de la oración. Cuando usted termina leyendo ese pasaje, el Señor habla de la oración. Y también el hecho de que a usted, por ejemplo, dice: si alguien te pide prestado, porque también por eso fue que yo no sé si busqué bien el texto, pero ahorita digamos los pleitos. A quien quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjesela también, despójense. No caigamos en que no, esto es mío, no, esto es suyo. No, despojémonos. Dejemos en libertad y usted va a tener paz. Pero eso hay que aprender a hacerlo confesándolo en el altar. Queremos ser una iglesia sana, hermano. No pasemos al altar solo por religiosidad, sino con conciencia de que verdaderamente yo me voy a despojar de algo. Y dice ahí: a quien quiera, no paso de ahí, y quien te obligue a caminar 1 milla, ve con él 2, porque, hermano, si a usted lo afrentan, si a la iglesia la afrentan, si a una persona la afrentan y no sabe despojarse, la van a detener en su camino.
Y lo que el adversario quiere, hermano, es que uno no siga caminando en el evangelio. No, usted siga caminando. Nosotros debemos de seguir caminando. Veamos problemas, hayan problemas, usted no se puede detener, usted tiene que seguir caminando, porque usted no sabe si allá adelante hay un puesto de abastecimiento espiritual. Que lo que yo no miro aquí, lo voy a ver 2 cuadras más adelante. Hasta ahorita medio siento que estoy trasladando la idea, porque cuesta. Porque al final todo esto, hermano, habla de quedarse uno en un espíritu atado, de vengarse con las personas. Por eso el Señor nos ha llamado a ser libres. Incluso es tan fuerte, hermano, que dice el texto ahí de que si uno trae su ofrenda y ahí se acuerda que tiene algo con alguien, dice, deje la ofrenda, vaya a arreglar, y si el culto no ha terminado, pues regrese otra vez. Pero, hermano, a mí una vez nada más hice eso yo en la vida. Y yo lo he contado mucho, que me fui a un culto de oración, hermano, y había tenido ahí mis alegatas en la casa. Y levantando las manos llegó alguien a hablarme y me dijo, hermano, dice el Señor que no levante las manos con ira y contienda. Sí, me había peleado con él, pues. Hermano, me salí. Yo me salí, me fui a la casa. Yo me recuerdo perfectamente, era un culto de oración. Pero yo he oído gente que dice, yo voy a predicar con la mujer y peleando, más unción siento. ¿Saber qué unción será? Yo sí oí a un predicador decir eso. Entonces, la idea es que no lo detengan a usted en su crecimiento, porque el objetivo es llegar a conocer lo más grande que hay, que es el amor de Dios. Lo más maravilloso que podemos llegar a experimentar, hermano, es ser hijos del Dios viviente. Y que mire, hermano, yo le decía al hermano Jacobito, déjeme a mí con mis locadas. Pero hasta esas sumazones que hay, hermano. Mire, en Guatemala yo he visto 2 veces sumazón. Pero eso me preocupa, saber qué contaminaciones vendrán. Porque alguien me va a decir, hermano, es que se descuidan y dejan ahí los basureros. No, la tierra habla. Nos hablan de muchas maneras y a veces nosotros no lo entendemos. Pueden venir, hermano, contaminaciones horribles a Guatemala, donde la iglesia, hermano, va a tener que orar, va a tener que afirmarse. No lo veamos tan sencillo. Y esto lo digo, hermano, porque todo calza. Fíjese, hermano, que cuando Moisés se puso a interceder por Israel, porque él se había ido a oír la enseñanza de Dios, venía y cuando vio, regresó que andaban alrededor de un becerro. Dice que la ira de Dios se manifestó y por eso fue que Moisés tiró. Pero cuando usted va a investigar más a fondo, lo que estaba tratando de decir, dice, a más a profundidades, es que se soltaron ángeles vengadores. No era nada más el asunto de que el Señor estaba enojado, no, vinieron ángeles destructores que querían destruir el campamento de Israel. Yo estaba viendo ahí y estaba investigando, hermano, que uno se llama, fíjese, 5 ángeles desataron en ese juicio. Esto no lo va a encontrar usted en sus Biblias normales. Dice, en aquel tiempo fueron enviados de delante de Jehová los 5 ángeles exterminadores. Esa es una extensión del versículo 9 de Éxodo 9:19, donde dice, porque temí en la ira y en el furor con el que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero el Señor me escuchó también esta vez. Porque la iglesia, hermano, no puede perder su vocación
de ser intercesora, su vocación de estar presentando verdaderamente las necesidades. Entonces, algunos llegan a pensar, hermano, en tratados más antiguos, dice 5 ángeles exterminadores. Uno se llamaba cólera, imagínense. Otro se llamaba ira, otro se llamaba furor, otro se llamaba exterminio y otro se llamaba destructor. Y dice que Moisés, hermano, se tuvo que tirar a interceder, al punto, hermano, que tuvo que hacer oraciones similares a las que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, de alguna manera, hermano, qué importante es cómo le enseñaron a uno. El tratado dice ahí, literalmente, tuvieron que levantarse los grandes oradores que aún ya se habían ido. Pero lo que está diciendo ahí es, ala, hermano, yo un día estaba viendo en el internet una oración de un siervo de Dios, y voy a mencionar su nombre, el hermano G. Ávila. Ala, dije, oh Señor, que Dios nos ayude. Son 10 minutitos, ahí la puede buscar. No sé si hay comentarios, ni lea los comentarios, porque los carnales no entienden ni siquiera lo que es orar en lenguas. Y esas joyas no deberían de estar en el internet, pero por alguna razón Dios las dejará. Pero hermano, está gimiendo toda la gente. Se puede imaginar qué batallas se libraron esa noche en ese culto. Ahí cero sueño. Si se puede imaginar, hermano, que la tierra puedan venir seres a enjuiciar, a destruir, seres destructores, hermano. Yo ya le conté a usted el testimonio de ese día que me levanté a la casa, hermano, y me puse en la cocina como loco a orar y a reprender y a reprender. Al rato estalló la olla de presión. Y hermano, cuando Élida había bajado, y cuando la encontramos salpicada, yo dije, mire hermano, la hubiera matado la explosión. Pero no lo digo por otra cosa, lo digo porque nunca en la vida me había yo bajado a orar y Señor, cúbrela y cúbrele la piel. ¿Por qué me puse a orar de esa manera? Quiere decir, hermano, que el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre a veces está tratando de estorbar a los creyentes. Ahora, dígame, ¿qué hace un cristiano con odio y resentimiento y amargura y tantas cosas en su corazón? No lo oyen, pero ni en el techo de su casa. Que Dios nos ayude. Hoy lo veo así como que viene un poco desanimado. Yo también, pero por lo menos nos consolamos los dos. Hermano, claramente está diciendo entonces, solo déjenme terminar con esto. Si la mejilla, resistir los golpes en la cara, a veces son ataques frontales, tranquilo. En la capa no estemos peleando por nada, deje que se lleven la capa. Las mías, que no lo detengan en su caminar, usted siga caminando. Dar prestado, eso es más tremendo. No dejar que nos quiten la generosidad. Hay gente, hermano, que le han quedado mal los prestamistas. Que nadie se sienta mal, pero a veces hasta en la iglesia, ¿va? Hay prestamistas. Pero, hermano, que eso no le quite a usted el ser generoso. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que el adversario quiere es que uno termine atado e inhabilitado en el mundo espiritual. Si usted analiza la enseñanza o lo que el Señor está relacionando, dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. El amor tiene que ser superior a las enemistades. La bendición tiene que ser superior a la maldición. Es interesante el maltrato al odio, al maltrato, a la maldición. El amor cubre multitud de pecados.
Al punto, hermano, de que usted puede detener persecuciones, puede detener en el altar de Dios. Porque al final de cuentas lo que nos quieren quitar es la oración con poder, como hijos con derechos. Por eso es que al final del pasaje, mire, dice: pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os maltratan y os persiguen. Qué maravilla. ¿Tendremos nosotros, hermanos, la capacidad de orar por las personas que nos hacen daño? ¿Estaremos tan llenos o llegaremos a tener una medida de ese tipo? Yo creo que se puede llegar. Y no necesariamente, hermano, tenemos que hacerlo visible. Tenemos un lugar que es el altar de Dios. Y Dios puede hacer maravillas en ese sentido. Vengan a querer destruirle su casa, vengan a querer hacer lo que quieran. Pero si usted tiene en su altar y está lleno del amor de Dios, poderoso es Dios para detener juicios, para que, hermano, detener envíos de hechiceros y de brujos. Porque déjeme decirle, hermano, que la iglesia a veces ya no cree que nos pueden estorbar. No, ellos siguen trabajando. Pero la iglesia que está llena del amor de Dios puede sobreponerse a cualquier cosa. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Y aunque usted no lo crea, usted no es de esta tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de paso y no nos podemos detener, y no lo puede detener a usted nada. Amarás, dice, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero dice, cuando dice tus fuerzas, ahí hay una versión que dice hasta con las dos inclinaciones que tiene. Unas que aman mucho el dinero, fíjese, así dice ahí. Otra es el pecado. Pero aún así dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Porque en el camino Dios se encargará de ir enderezándolo a uno, hermano. Entonces la idea no es que nos venguemos, sino la idea es que nos sobrepongamos a lo que nos quiere detener. Usted no se detenga, usted siga caminando. Y el Señor lo va a fortalecer, lo va a llenar de su presencia. Levantamos nuestra mano, un poco complicadito trasladarlos las ideas, pero por lo menos no nos detengamos en estos días. A veces, hermano, planteamos como que la iglesia fuéramos enemigos. No somos enemigos. Pero siempre, hermano, usted no sabe si afuera, en el trabajo, en la calle, yo no sé, enemigos les salen a uno de sobra. Pero Dios es fiel. Dios ha de guardar a la iglesia y la ha de preservar de ataques, de estorbos, para que la iglesia no se detenga. Aunque nos hayan enseñado otras cosas, nosotros tenemos que despojarnos de eso y tenemos que seguir buscando hasta que tengamos encuentros con el amor de Dios. Él nos ha demostrado a nosotros que nos ama. Él nos ha demostrado a nosotros con hechos que nunca nos ha dejado. Oh, gracias, Señor. Danos la fuerza, dale la fuerza a tu pueblo para no detenerse. Dale la fuerza a tu pueblo, Señor, para seguir caminando. En el nombre precioso de Jesús. Trae la fortaleza que cada uno de tus hijos necesita en estos días.
Oh, Masá, Mashira la Masara. Por favor, Señor, danos la oportunidad de no detenernos, de seguirte buscando, Señor, de soltar todo resentimiento, de soltar todo ataque, de soltar todo aquello que nos detiene, que nos contrista, que nos apaga, por amor a tu santo nombre. Oh, Señor, gracias. Deshace todo estorbo, deshace toda obra, todo poder de las tinieblas, toda contaminación en el nombre de Jesús. Despiértanos. Todo ataque que viene sobre nuestra tierra, Señor, ábrenos puertas, limpia los ambientes. En el nombre de Jesús, por favor, intercedemos por esta ciudad, por esta nación, por favor, Señor. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros nietos, guarda a los chiquitos, guarda a los adolescentes, guarda a las señoritas, guarda a los jóvenes en el amor de Cristo. Ah, Masona ma, Shina Masana Marada. Limpia, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor, hermano. Poderoso es Dios para hacer su obra en nosotros. Gracias, Señor. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia.